Hoy es miércoles 11 de marzo de 2026 Así es. y la pila de documentos, artículos y reportes que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy es, diría que una de las más variadas que hemos desempacado. Totalmente variada. Vamos a hacer un viaje narrativo que arranca allá en la vanguardia tecnológica mundial, revisando inversiones de miles de millones de dólares en Silicon Valley. Para luego aterrizar de golpe. Exacto, aterrizar directo en el pulso exacto, casi microscópico, de la vida cotidiana en la provincia de Misiones, en Argentina. Un contraste fuerte. Y para cerrar, la máquina del tiempo nos va a llevar a celebrar un aniversario legendario en la historia de la música. O sea, el contraste entre estos temas es asombroso. Pero ese contraste, es precisamente la realidad en la que operamos todos los días. Claro. La tesis central de esta sesión es observar cómo vivimos en un mundo hiperconectado donde lo macro y lo micro colisionan de frente todo el tiempo. Literalmente de frente. Porque por un lado tenemos decisiones geopolíticas globales y modelos de inteligencia artificial de última generación que, bueno, parecen de ciencia ficción. Sí, totalmente. Y por otro lado tenemos la fricción diaria del clima local o el costo exacto de producir un kilo de yerba mate. El mundo real. Ambas esferas, la global y la hiperlocal, interactúan y moldean la experiencia diaria de cualquier persona que nos escuche. Bueno, para empezar con esa visión macro, hay que mirar la carrera armamentista de la inteligencia artificial. La gran carrera de esta década. Las fuentes de Tecnocom Digital revelan cifras que, sinceramente, requieren un momento para ser asimiladas. Sí, son números enormes. Meta Platforms está proyectando una inversión en infraestructura de inteligencia artificial para el año 2025 que alcanza los 65,000 millones de dólares. Es una locura. Todo esto para desarrollar sus nuevos modelos de próxima generación, que curiosamente llevan nombres en clave muy amigables. Sí, nombres como frutales, ¿no? Exacto, mango y avocado. Aguacate y mango, sí. La intención declarada en los documentos es competir frontalmente y quitarle el liderazgo a gigantes como OpenAI y Google. Y esos 65 millones de dólares representan mucho más que un presupuesto de investigación y desarrollo, digamos. ¿Cómo lo ves? Son una infraestructura que busca redefinir Internet por completo. El uso de nombres cotidianos como mango y avocado es una estrategia interesante que contrasta, choca con la ambición brutal de dominar el procesamiento del lenguaje natural. Hacerlo parecer inofensivo. Exacto. Están construyendo centros de datos masivos, porque el objetivo final es generar contenido y procesar datos a una escala que permita a estos modelos estar integrados en absolutamente cada interacción digital que tengamos. Y la parte que más llama la atención de estos reportes es que la tecnología ya no está limitada a esos enormes centros de datos lejanos en servidores fríos. Ya bajó al terreno. La IA ya cruzó la barrera y aterrizó en los dispositivos de consumo masivo, en los bolsillos de la gente. Los teléfonos. Un ejemplo claro que destacan las fuentes es el lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S26. Los documentos subrayan que este teléfono no solo se conecta a la IA en la nube. No, ya no depende solo de la conexión. Incorpora funciones avanzadas de forma nativa en el dispositivo. Y además, suma una pantalla de privacidad especial. ¿Qué es clave hoy en día? De los dispositivos portátiles, los famosos wearables, está en plena explosión. Sí, todo el tiempo salen nuevos. Hablamos de gafas inteligentes que integran realidad aumentada y procesamiento de lenguaje natural en tiempo real, o monitores de salud biométricos que aplican un análisis predictivo constante. Y el salto conceptual aquí es inmenso. Pasar de la nube al procesamiento local, esto que en la industria se conoce como Edge AI o IA en el borre. Edge AI, claro. Significa que los dispositivos ya no necesitan enviar tu voz o tus datos biométricos a un servidor allá en otro continente para analizarlos. Te ahorras todo ese viaje de datos. Lo hacen ahí mismo, en el teléfono o en las gafas. Esto reduce el tiempo de respuesta a cero y cambia la dinámica por completo, digamos. Se vuelve instantáneo. La tecnología pasa de ser una simple herramienta a la que le haces preguntas a un asistente proactivo que anticipa tus necesidades. Y ese nivel de proactividad, donde las máquinas asumen tareas cada vez más complejas, nos lleva directamente al impacto social de todo esto. El gran debate de nuestra era. Las fuentes muestran cómo estos lanzamientos están reavivando un debate económico estructural.
O sea, pasamos de analizar las especificaciones técnicas de unas gafas a discutir cómo todo esto reconfigura el mercado laboral global. El debate sobre el futuro del trabajo es quizás, me atrevería a decir, la consecuencia más importante de toda esta inversión multimillonaria. Sí. Los artículos que estamos analizando plantean que la automatización de tareas cognitivas está forzando a los legisladores y economistas a desempolvar y discutir muy seriamente la idea de una renta básica universal. Un tema súper polémico. Totalmente. La premisa que se debate es qué sucede con la estructura económica de la sociedad cuando estos modelos, ya sean Mango, Avocado o el que sea, logran absorber un porcentaje gigante de las tareas administrativas, creativas y analíticas. Es un escenario macroeconómico muy complejo. Miles de millones invertidos en algoritmos que podrían requerir que repensemos la economía entera. Ni más ni menos. Pero al leer las fuentes, surge una pregunta sobre el alcance real de esta inteligencia. Estos modelos son entrenados con datos globales enormes, pero ¿hasta qué punto logran comprender la fricción del día a día en lugares específicos? Esa es la gran limitación actual, el sesgo territorial. Claro, el contexto. Un algoritmo entrenado allá en Silicon Valley puede recitarte la historia universal o escribir código de programación impecable, pero carece de contexto sobre la fricción física y económica local de otros lugares. No sabe cómo es la calle. No sabe lo que implica estar parado en una parada de colectivo un miércoles por la mañana en el interior de Argentina, esperando bajo una alerta meteorológica. Ese contraste es lo que hace vital mirar los datos locales, bajar a la tierra. Exactamente. Entonces, dejemos la macroeconomía de Silicon Valley por un momento y veamos qué está pasando realmente en el terreno. Vamos al plano local. Vamos a enfocarnos en el contexto de Argentina y de manera muy específica en la provincia de Misiones. Para entender el tablero general de hoy, 11 de marzo, las fuentes de la región hacen un mapeo del escenario nacional e internacional. Sí, y aquí es donde las fuentes nos piden atenernos estrictamente a los hechos. Si adoptamos el formato de cobertura del programa Panorama de Noticias de Ahora Misiones Noticias, desarrollamos directamente cada noticia con un tono periodístico y objetivo. Adelante con ese reporte. A nivel nacional e internacional, el presidente Javier Milei se encuentra en Nueva York encabezando la apertura de la Argentina Week con el objetivo de buscar inversiones y presentar el potencial del país ante entidades de financiamiento externo. Un viaje clave para la economía. Paralelamente, en el ámbito político interno, se registran tensiones tras recientes declaraciones presidenciales sobre ciertos sectores políticos, sumado a movimientos y reuniones de figuras como Mauricio Macri y Paulo Roca con otros líderes de la región. Todo en movimiento. Y en el plano internacional se reporta una disposición al diálogo por parte de Donald Trump con Irán en medio de la continua volatilidad en Medio Oriente. Para más información, visiten ahoramisiones.com.ar. Y ese contexto político y diplomático se traduce en números muy concretos para la economía argentina de hoy. Pasamos a los indicadores económicos del panorama de noticias. Sí. El dólar blue cotiza a 1.425 pesos. El riesgo país se mantiene en la franja de los 600 puntos. El reporte del INDEC arroja una inflación mensual del 2,9%, proyectando un 22,4% para el año 2026. Esos son los números que ven en Wall Street. Exacto. Pero bajando a la microeconomía de Misiones, el costo de producción de la hoja verde de yerba mate se sitúa en 423 pesos con 99 centavos. En el rubro combustibles, los surtidores de YPF en Posadas marcan 1.859 pesos el litro para la nafta super y 2.056 pesos para la Infinia. Es la economía real, la que se siente. Y en transporte, el boleto de colectivo urbano en Posadas tiene un valor de 1.365 pesos. Sin embargo, si el pasajero no cuenta con la tarjeta SUBE, la tarifa asciende inmediatamente a 1.800 pesos. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. O sea, esa diferencia de precio en el boleto es la definición práctica de cómo la infraestructura tecnológica te impacta el bolsillo en segundos. Literalmente, al subir un escalón del colectivo. Es un recordatorio de que la economía no es solo un gráfico de barras, es un billete que se entrega en la mano o un saldo en una tarjeta. Totalmente. Y esta vida cotidiana en Misiones no solo está dictada por la economía, sino por el entorno natural, que nos lleva a nuestra tercera sección. Quienes transitan hoy la provincia se enfrentan a un escenario climático bastante intenso. Sí, el clima marca el ritmo.
El día arranca con una humedad del 85%, Típico de la región. algo súper característico, pero que amplifica enormemente la sensación de calor. Así es. Retomando los datos duros del panorama de noticias, los reportes meteorológicos anticipan para Oberá una máxima de 33 grados Celsius, con sensación térmica de 35 grados. Posadas rondará los 30 grados. ¿Mucho calor? Además, rige una advertencia celeste. Se espera inestabilidad marcada hacia la tarde, con alta probabilidad de chaparrones dispersos y tormentas aisladas. El índice UV está clasificado como alto. Calor extremo, humedad sofocante y la amenaza de tormentas repentinas por la tarde. Todo esto configura un escenario de mucha precaución para quienes tienen que salir a las rutas hoy. Fundamental el estado de las rutas. El reporte vial indica que las rutas nacionales 12, 14, 101 y 105 se encuentran habilitadas, pero requieren máxima atención por obras simultáneas. ¿Dónde están los focos principales? Hay cuadrillas realizando limpieza entre Leandro N. Alem y Oberá, y reacondicionamiento de banquinas entre San Pedro y Gramado. En la Ruta 105 continúan las obras de la autovía. Zonas de mucho movimiento. Y en la Ruta 12, zona travesía urbana de Posadas, hay reducción de calzada en las inmediaciones del CEPARD y el Hospital Baliña por tareas de colocación de caños. Imaginar ese cuadro completo es vital. Tenés maquinaria pesada operando en las banquinas, calzadas reducidas y la posibilidad latente de que un chaparrón repentino deje el asfalto resbaladizo. Una combinación peligrosa. Por este motivo, las fuentes viales hacen un fuerte hincapié hoy en el peligro extremo de las distracciones al volante. Ni un segundo se puede perder. Acciones que parecen inofensivas, como configurar el GPS con el vehículo en movimiento, comer mientras se maneja o apartar la vista para revisar un mensaje, multiplican el riesgo. Es una cuestión de física básica. El tiempo de reacción humano, sumado a una calzada mojada y un entorno en obra, simplemente no deja margen para el error. Hay que estar atentos. Y para cerrar el bloque de servicio a la comunidad de Ahora Misiones Noticias, hoy se despliega el operativo Ahora Gas en el predio de la Expo Yerba en Apóstoles. Un recurso esencial para muchos hogares. Y en el calendario de ANSES, hoy perciben sus saberes los jubilados de la mínima con documentos terminados en 2, y los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 4 y 5. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Bien, ese es el ritmo operativo del día. Los números, el clima, el tránsito. Lo urgente. Pero el pulso de una región también está profundamente marcado por su historia y su cultura. Sin dudas. Y hoy, 11 de marzo, nos obliga a detenernos en una efeméride que define la identidad misma de ese territorio misionero. Nos vamos a 1641. Un viaje en el tiempo. Los registros históricos nos transportan al 11 de marzo de 1641. En esa fecha tuvo lugar la histórica Batalla de Embororé. Que no fue una simple escaramuza. Para nada. Fue un enfrentamiento a gran escala, tanto naval como terrestre, sobre las aguas y márgenes del río Uruguay. ¿Quiénes se enfrentaban exactamente? Por un lado, las fuerzas de los bandeirantes expedicionarios portugueses que avanzaban desde San Paulo para capturar indígenas y someterlos a la esclavitud. Por el otro, los guaraníes de las misiones jesuíticas. Y la magnitud de esa defensa es impresionante. Los jesuitas, viendo la amenaza que representaban los bandeirantes, lograron autorización para proveer armas de fuego a los guaraníes y entrenarlos. Fue decisivo. La victoria de las milicias guaraníes en Embororé fue absoluta y frenó el avance del imperio portugués. Asegurando que esos territorios se mantuvieran bajo la órbita de lo que luego sería Argentina. Es una historia fundacional de pura resistencia. Una resistencia que forjó una identidad cultural que, de hecho, se sigue celebrando hoy. Conectemos eso con la agenda cultural de este miércoles, en la provincia. En la costanera de Posadas, hoy da inicio el evento San Patricio Artesanal, que fusiona tradición cervecera con emprendedores y música local. Lindo plan. Y en Puerto Iguazú se conmemora el centenario del inmenso Ramón Ayala, con el Día del Gualambao. Un merecido homenaje a su legado. Y para sumar la agenda deportiva, hoy hay básquet de la Liga Nacional con Quimsa frente a OTC y una jornada intensiva en la Liga Profesional de Fútbol. Historia, música, emprendedurismo y deporte.
todo conectado. Así es. Y hablando de música y de fechas que marcan un antes y un después, las fuentes nos proponen cerrar el análisis de hoy con un viaje internacional hacia el año 1972. Un año glorioso para la música. Porque un día como hoy, 11 de marzo, hace exactamente 54 años, el álbum Harvest del músico canadiense Neil Young alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard 200. Una obra maestra. Harvest es, sin lugar a dudas, uno de los discos acústicos más influyentes de la década de los 70, con un sonido súper íntimo que definió a toda una generación. Pero lo fascinante de este hito no es solo la brillantez de la composición de temas como Hearts of Gold o Old Man. No, hay una historia material detrás de ese sonido. Las notas de producción detallan que la identidad sonora de este disco fue dictada en gran medida por una limitación física severa. Severa en serio. Durante el periodo de grabación en 1971, Neil Young padecía una hernia de disco sumamente dolorosa. El nivel de dolor era tal que dependía del uso de un corsé ortopédico rígido para poder mantenerse en pie. Y ese corsé es el verdadero arquitecto involuntario del sonido de Harvest. Físicamente, la espalda de Young no podía soportar el peso de su clásica guitarra eléctrica Gibson Les Paul, colgada del hombro. Pesan muchísimo esas guitarras. Entonces la incomodidad lo obligó a cambiar toda su dinámica de trabajo. Tuvo que sentarse. Y al estar confinado a una silla, sus únicas opciones viables fueron tocar la guitarra acústico apoyada en la pierna o sentarse frente al piano. Y de ese sufrimiento físico insoportable, nació un disco que transmite una calma y una belleza inigualables. Es un ejemplo perfecto de cómo las restricciones materiales y el cuerpo físico moldean el arte. Totalmente. Y esa búsqueda de un sonido puro, casi crudo, también se reflejó en un proceso de mezcla y audición muy poco ortodoxo. Hay una anécdota legendaria sobre el día en que Neil Young decidió mostrarle el álbum terminado a su amigo Graham Nash. La logística de esa anécdota es sencillamente surrealista. Contanos un poco cómo fue eso. Young no le invitó a un estudio de grabación acondicionado en Los Ángeles. Lo invitó a su rancho en el norte de California. Al medio de la naturaleza. Para escuchar el máster del disco, Young hizo que Nash subiera a un pequeño bote de remos y lo llevó al centro del lago que había en su propiedad. En un bote. Sí, y previamente Young había ordenado conectar el sistema de sonido de una manera delirante. Cableó su casa entera para que funcionara como el parlante del canal izquierdo. Y cableó su inmenso establo de madera para que fuera el parlante del canal derecho. La imagen es increíble. Estaban flotando en el medio del agua, escuchando las pistas de Harvest rebotar entre los árboles, saliendo a todo volumen desde los edificios de la granja. En la orilla del lago estaba el productor del álbum, Elliot Maser. Observando toda la escena. Maser, tratando de evaluar el trabajo técnico, les gritó desde la tierra preguntando cómo sonaba el balance estéreo desde el bote. Y la respuesta de Neil Young, gritando desde el agua hacia la orilla, fue, simplemente, more barn. Más establo. Quería que le subieran el volumen al canal derecho, a la música que salía del granero. Esa frase encapsula la genialidad excéntrica de un artista que confiaba más en la resonancia de un viejo establo de madera que en los monitores de un estudio profesional de millones de dólares. Esa conexión con lo físico y lo visceral sigue vigente hasta hoy. Y las fuentes musicales del día agregan un dato extra, recordando que hoy también se celebra el cumpleaños de Juanchi Baleirón, figura central de los Pericos, aportando otro eslabón a la cultura musical de la región. ¡Qué gran dato! Y es todo este bloque dedicado a la música el que le da un peso especial a una cita del filósofo Friedrich Nietzsche, que aparece destacada en los documentos de hoy. Sin música, la vida sería un error. Una afirmación que resuena con mucha más fuerza cuando entendemos las historias de dolor y genialidad que hay detrás de los acordes que escuchamos. Sin dudas. Bueno, llegamos al final de la exploración de hoy. ¿Y qué recorrido ha sido? Hemos desempacado una cantidad enorme de información que parecía desconectada al principio, pero que revela un patrón fascinante. Si conectamos los puntos de esta jornada, comenzamos observando cómo gigantes tecnológicos inyectan 65.000 millones de dólares para crear modelos de inteligencia artificial que buscan predecir y automatizar cada aspecto de nuestra vida. Y luego vimos cómo esa abstracción choca de frente con la realidad palpable de la economía, donde el costo de la hoja verde de yerba mate y el precio de un boleto sin tarjeta SUBE en Posadas marcan el verdadero pulso de la supervivencia diaria, bajo un clima impredecible.
Y finalmente cerramos descubriendo cómo la historia y el arte, ya sea la defensa naval en la batalla de Mbororé o un disco maestro nacido de una lesión de espalda, están profundamente anclados en el esfuerzo físico. Y en la fricción de la vida real. Y eso nos deja con una última idea para que la audiencia explore por su cuenta a lo largo del día. A ver. A medida que nos adentramos en una era donde la inteligencia artificial promete generar contenido impecable, optimizar rutinas y eliminar todo rastro de fricción, es posible que nuestras conexiones más verdaderas sigan residiendo en lo imperfecto. En lo humano. Exacto. El valor incalculable de defender un territorio con las propias manos, la resistencia de cosechar la tierra colorada bajo el sol abrasador, o la belleza sublime de un álbum acústico que solo pudo existir gracias al dolor humano y que encontró su balance perfecto resonando en un viejo establo de madera. Un gran contraste con los servidores de Silicon Valley. Frente a la promesa de un mundo digital libre de errores, será la imperfección humana el único lujo que la tecnología jamás será capaz de replicar. Una excelente perspectiva para analizar el entorno hiperconectado que nos rodea. Ha sido una sesión profunda y llena de contrastes. La invitación está abierta para que quienes nos escuchan sigan cuestionando, investigando las fuentes a su alrededor y encontrando esas conexiones sorprendentes en la información de todos los días. Hasta la próxima exploración a fondo.